Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando el segmento de análisis, opiniones y entrevistas. A las 8 de la mañana estaremos conversando vía telefónica con el asambleísta Gastón Gagliardo Loor, precisamente de Alianza País, para tratar estos temas de las reformas o las enmiendas a la Constitución y la participación ciudadana a través del referéndum, consulta popular convocada por el presidente de la República, y también la separación, como secuela de este tema, de Betty Amores del bloque de Alianza País. Realmente hay algunos temas de suma importancia que se sucedieron ayer. La censura a la doctora Gloria Sabando, ya sería ex superintendente de bancos, censurada por 86 votos. Inclusive se sumaron no solo los votos de Alianza País, sino también de la oposición, de los partidos que consideraron que era oportuno censurarla. Ella presentó como corresponde sus pruebas de descargo, y es esto lo que debe hacerse siempre con los funcionarios públicos: llevarlos al juicio político, no como culpables necesariamente, sino que ellos deben de responderle a la ciudadanía sobre sus actos administrativos. ¿Cuál es la causa de la censura? Negligencia por no cobrar $1.000 millones de la banca cerrada a los deudores de esta banca. Inclusive Rolando Panchana estuvo de acuerdo en que se extendiera la responsabilidad de negligencia a los otros miembros de la Junta Bancaria. No aceptó que incluyeran que en la resolución de 10 puntos, que la Contraloría sea la que investigue esa decisión de la Junta Bancaria que permitió de alguna manera el no cobro. Hay algunos temas ahí que tratar, pero en lo global es el impedimento de no cobrar. Eso es lo que dice Gloria Sabando, que no fue ella la que decidió tal cosa, sino también la Junta Bancaria. Eso quedará pendiente, a ver si es que se sigue investigando qué pasó. Y ahí sabemos que está una de las actuales funcionarias como superintendente también trabajando. La Corte Constitucional, otro de los temas que dentro del tiempo de la emisión del día de hoy vamos a conversar. Ayer emitió una resolución. 8 de los 9 vocales decidieron suspender los procesos de revocatoria de mandato en todo el país hasta que la Asamblea reglamente la norma constitucional. Es decir, que la Asamblea diga, de acuerdo a la petición de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, cuáles son las causas, las razones por las que le piden la revocatoria de mandato. Reconocemos que la Constitución, además de ser ambigua en algunas partes, tiene vacíos, pero entendíamos que la revocatoria de mandato, para que el pueblo se pronuncie, no necesitaba pues ninguna condición, ninguna razón, sino que simplemente, y aquí lo habíamos planteado así, entendiendo la Constitución, que el pueblo elegía por las razones internas de cada quien, y que luego decía, no, yo sí estoy de acuerdo con que esa persona o se mantenga en el cargo o que se vaya a su casa porque a mi parecer no ha cumplido sus obligaciones. Así entendíamos al leer la Constitución en la parte pertinente. Voluntad popular. Doy el voto para que ocupe el cargo y le quito el cargo. Voluntad popular. Pero ahora la Corte Constitucional ha dictaminado que sea la Asamblea la que diga cuáles son las razones por las que el pueblo le quitaría el mandato que le otorgó en las urnas a algún funcionario público de elección popular. Queda esto para la discusión de los que defienden derechos humanos, derecho a la participación ciudadana, y los que defienden al momento la parte jurídica en la que se respaldan los alcaldes. En todo caso, es otro de los temas que la Constitución de Montecristi, por haber dictado 444 artículos, nos ha metido en una serie de líos.
si ya vivíamos en el caos en el Ecuador, no se ordenó la convivencia pacífica entre ecuatorianos, más bien estamos permanentes pugnas. Así que este tema será discutido por los constitucionalistas. Yo estuve revisando el artículo 436, las funciones de la Corte Constitucional, y ahí se resumen en interpretar la Constitución y conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de acciones públicas, de normas conexas, acciones administrativas de las organizaciones del Estado, etcétera. Pero decirle a la Asamblea, a usted le falta dictar esta ley, no, eso no está incluido acá. Por eso algunos hablan de que a este tema es parte también de una decisión inconstitucional de la Corte Constitucional. En fin, pero el tema central que ayer ocupó la atención, por eso lo de Gloria Sabando pasó a segundo orden, y casi el tema de la revocatoria de mandato también, fue la audiencia que concedió a algunos ciudadanos la Corte Constitucional para el tema de la consulta y el referéndum. Y este es un tema que nos obliga a continuar la investigación, el análisis, la recopilación de información para que usted, amigo, amiga que nos escucha, tenga todos esos elementos de juicio que cada día pretendemos compartir con usted para que igual adopte su propia opinión primero y luego la posición en estos asuntos políticos que debe resolver el Ecuador. Para analizar lo que dijeron, por una parte Betty Amores, Alberto Acosta, el defensor del pueblo, entre unos y otros de los artículos de la Constitución, de las leyes, se ratificaron en que la consulta violaría la Constitución por lo menos entre 7 y 8 artículos, normas constitucionales. Al tomar el poder absoluto, cuando el Ejecutivo reformaría la estructura de la función judicial, lo cual la Constitución no lo permite. Y también en el tema de los derechos, el renunciamiento de los derechos fundamentales, libertad de expresión, e inclusive estuvo presente allí alguien que estaba a favor de eliminar las corridas de toro, es decir, estaba a favor de la consulta en esa pregunta. ¿Por qué? Porque son defensores de los animales. Otras personas estaban a favor de que se mantengan las corridas de toro porque están defendiendo la cultura, la fiesta. Bueno, todo esto, como digo, nos obliga a mantenernos informados, investigar para que usted tenga esta información, amigo, amiga que nos escucha. Pero concentrémonos en el tema de Alexis Mera. Alexis Mera ayer no argumentó necesariamente sobre las preguntas en sí. Es más, él le pidió a la Corte Constitucional que en caso de querer cambiar las preguntas, que lo hagan, ajustarlas, perfeccionarlas, en otras palabras. Esa potestad no la tiene la Corte Constitucional, y es fácil leer el artículo 443, el 436, en que reglamenta o norma constitucionalmente las facultades de la Corte Constitucional. Ahí no dice reformar preguntas, no. Como decía el doctor Enrique Herrería Bonet, aprueba su constitucionalidad o la rechaza. Aprueba la pregunta o rechaza la pregunta. No tiene por qué ponerse a cambiar la redacción de la pregunta. Primera cosa, es decir, allí Alexis Mera, como asesor jurídico de la presidencia, no tendría una argumentación en base a la Constitución. Luego el tema fue extraordinario cuando él manifestó que la Constitución no establece diferencias entre enmienda y reforma, porque la discusión se centró en que a través del artículo 441 se dice claramente que a través del referéndum no se puede reformar ni enmendar la Constitución que tenga que ver en temas de la estructura del Estado y también en temas de restricción de derechos. No respondió el doctor Alexis Mera de manera específica si la Constitución permite a través de referéndum consultar estas dos grandes vertientes constitucionales, derechos y estructura del Estado.
la parte dogmática y la parte orgánica del Estado. Solo respondió lo siguiente, que como digo, obliga a la investigación, al análisis. La Constitución, dijo el doctor Alexis Mera, no establece diferencia entre enmienda y reforma. Bien, yo creo que el doctor Alexis Mera o quienes están en contra de la consulta o en contra de las preguntas, no en contra de la consulta, sino en contra de las preguntas, deberán leer el artículo 441 y el 442 de la Constitución. Si bien es cierto, no dice, porque va a ser imposible que una Constitución diga enmienda es tal cosa y reforma es tal cosa, pero sí tácitamente hace la diferencia. ¿Por qué? Porque a la enmienda la incluye en el artículo 441 con su respectivo procedimiento, enmienda a la Constitución. Y en el artículo 442 se refiere a la reforma parcial, también con su respectivo tratamiento. No hace una diferenciación explícita, reforma es esto, enmienda es esto otro, no, pero sí las ubica en diferente artículo y le da diferente tratamiento. Para el tema del referéndum, para la enmienda, excepto renunciamiento a derechos fundamentales y a cambio de la estructura del Estado, no se puede hacer enmiendas a través de referéndum, lo dice claramente. Y en el caso de la reforma parcial, primero tiene que llegar a la Asamblea, y la Asamblea aprobarlo y luego someterlo a referéndum ante el pueblo. Y el 444, sí puede reformar totalmente la Constitución, pero tiene que hacer todo el proceso que hizo el presidente Rafael Correa para la Asamblea de Montecristi. Primero, una consulta para ver si el pueblo quiere reforma a la Constitución, por lo tanto convocar una Asamblea Constituyente. Segundo, elegir a los asambleístas constituyentes. Tercero, una vez que ellos aprueben una Constitución en el Pleno de la Asamblea Constituyente, someterlo otra vez a referéndum al pueblo. Si antes había un tremendo candado en la Constitución de 1998, entre el primer debate y el segundo debate, la discusión, un año para la reforma a la Constitución. A Asamblea de Montecristi lo blindó con 4 candados, que son los 4 artículos finales, 441, 442, 443, 444. Y de aquí, de alguna manera, quiero responder 2 observaciones que nos hicieron ayer al terminar la entrevista que le hicimos al doctor Byron López Castillo. Una persona manifestó que el doctor estaba equivocado porque el pueblo sí puede pronunciarse para cambiar la Constitución. La respuesta es sí, es cierto, pero tiene que el pueblo correr ciertos procedimientos para reformar la Constitución. Es decir, el pueblo puede reformar la Constitución, pero tiene que hacerlo a través de la Asamblea Nacional para una reforma parcial o a través de una nueva Asamblea Constituyente para una reforma total. Que quede claro, no es que el doctor Byron López dice que el pueblo no puede pronunciarse. Sí, lo que él dice es que puede pronunciarse, pero a través de un procedimiento contemplado en la actual Constitución. Y para que no quede duda, invito a los 2 amigos oyentes que ayer nos enviaron esas percepciones, apreciaciones de lo dicho por el entrevistado. Revise el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana actualmente en vigencia. El artículo 1, en el párrafo 2, dice que la soberanía radica en el pueblo. Para no especular, para no decirlo de memoria, le voy a leer a todos nuestros amigos oyentes, invitándolos a leer la Constitución, primer artículo, para que no tengamos este tipo de percepciones erradas. Artículo 1, párrafo 2. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Y, ahí hay una coma,
y luego hay una conjunción, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Listo. No hay por qué discutir. La soberanía radica en el pueblo, pero no la puede ejercer per se, porque alguien se la pregunta y listo. No. Tiene que ejercerla a través de los órganos del poder público, entre varios aspectos, entre varios temas. En la reforma a la Constitución, a través de la Asamblea y también por la participación directa, es decir, que cuando la Asamblea apruebe la reforma, tendrá que someterlo a referéndum. Esto es lo que establece la Constitución. Si queremos comenzar a vivir una vida democrática, olvidarnos de las malas costumbres de la política, leamos el artículo 1 de la Constitución y comencemos a aplicarlo. Vamos al corte comercial.